Muy bien, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de 2610, el cuarto de esta propuesta que tenemos todos los jueves con el amigo Tomás Aguirre, que en breve va a estar sumándose al vivo, aquí uno más entonces, para hablar de lo que dice ahí abajo, el mejor latino de la historia, un tema candente, un tema que es atrapante y es interesante también. Porque claro, no tiene una verdad, no hay una verdad revelada. Saludos a los amigos de Chino Maidana Promotion, a Pio Box, a Farid que también se está sumando. Estamos a la espera de Tomás. Y decíamos, un tema interesante que va a dar para charlar largo y tendido. Un saludo a Iván. De hecho, con Tomás hablábamos muy poco antes de los programas, como solemos hacerlo, de los episodios en realidad. Y decíamos, claro, no sabemos si lo vamos a poder hacer en una emisión. Así que quizá también nos abarque y nos convoque el próximo jueves. Ojalá, porque de eso va a depender también ustedes, la interacción con ustedes, sus propuestas, sus acompañamientos. Le mandamos un saludo a la gurisa Débora Dionisio. Vamos a hablar del mejor latino de la historia, esperando a Tomás. ¿Quién es para vos? Le preguntamos a la gurisa también, ¿quién es el mejor boxeador latino de todos los tiempos para ella? Y a todos los que de a poquito se van sumando, gracias por acompañar la semana. Un saludo a los amigos de Torri Box, que están con lindas propuestas para hacer boxeo en casa. No está de más, porque para esto todavía le falta un poquito. ¿Quién es para el amigo Torri, el mejor boxeador de todos los tiempos aquí en América Latina? Saludos a The Gift, a todos los que de a poco se van sumando, a Fer Sabatini, síganlo a Fer, Boxeo, Pasión y Gloria también, todos los recovecos donde se hable de boxeo, donde podamos compartir este hermoso deporte, vale la pena recorrerlos, reconocerlos y bueno, y también participar, como es la propuesta. Le mandamos un saludo a Alicia y ahora es el momento de Tomás, que ya aparece ahí en escena. Vamos al episodio número 4 de 2610, donde vamos a hablar del mejor boxeador latino de todos los tiempos. Un buen saludo a Pío Box Colia, de Gerardo, y ahora que se parte la pantalla, abajo está Tomás y vamos a ver si lo puede escuchar, porque venía con inconvenientes. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Luciano? Buenas noches, buenas tardes a gran parte del público que tenemos en esta oportunidad latinoamericano y buenas noches, como siempre, al público amigo, al público argentino. Ya pasaron 5 o 4 minutos de la noche, así que estamos en horario acorde para las buenas noches aquí en Argentina. Bueno, yo, si no estuviéramos en cuarentena, te diría, venís de jugar un partido de tenis, ¿no? Como estás con la chomba. Sí, Pero hoy me no, sé que no. puse acorde a la ocasión. Hay que estar Sí, de sí, gala, veo. hay que estar formal para un tema tan importante como este. Sí, un tema que es interesante, yo decía antes que aparecieras, saludos también a Joaquín, que sigue trabajando de bombero, a Cintia que se suma. Decías, un tema tan interesante porque no hay una verdad. Y al no haber una verdad, esto lo que permite es la multiplicidad de opiniones, de criterios y la polémica también. Así es, totalmente. Si hablábamos de una subjetividad a la hora de armar un top libra por libra de la actualidad, a la hora de hablar de un ranking histórico del boxeo latinoamericano, bueno, hay que multiplicarlo por 5. Juegan las pasiones para muchos, es una realidad. Para el mexicano quizás le toca el corazón Julio César Chávez, para el panameño lo mismo con Roberto Durán, a los argentinos con Monzón. Nosotros tratamos de ser lo más subjetivos posibles, si bien yo soy partidario de, lo más objetivo posible, perdón, si bien soy partidario de que la objetividad no existe en Ujú. estas cosas, pero bueno, trataremos de utilizar los argumentos para poder argumentar los puestos dados en el siguiente top. Refrescamos el concepto porque tenemos siempre, gracias a la suerte y al boxeo, gente que se va sumando a 2610. La idea es que el programa, entre comillas, porque estos más son más bien encuentros y episodios, es que lo hagan ellos, ¿no? Que abajo pongan su comentario, quién es, en este caso, el mejor latino para ellos. Nosotros lo iremos tomando en el momento o retomando después si es que la charla nos va llevando, porque como siempre aclaramos con Tomás, no tenemos nada pactado en la previa de un orden cronológico del episodio. Vamos haciéndolo más bien de forma anárquica, como se va dando, como nos va llevando la charla. Pero bueno, invito nuevamente a la gente a participar ahí abajo, a decir quién es su mejor latino, a arrojar argumentos. Pero lo que sí hablamos, esta vez a diferencia de otras, es que vos tiraste una sugerencia para ir Sí. calentando motores, que me parece que es interesante. Así es. Ya tenemos gente de Panamá por empezar, querido De Gif. Abrazo grande, bienvenido a 2610, primera oportunidad. Te invitamos luego a que repases en los perfiles de Luciano y de quien está hablando los episodios anteriores. Lo mismo para todos. Sí, nos vamos a ir metiendo de lleno a poquito con los nombres populares, con los Durán,
con los Julio César Chávez, Monzón, Argüello, pero yo para ir calentando motores, y los invito también a los fanáticos a esto, a nombrarme un boxeador latinoamericano, por supuesto, que quede fuera de los 5 mejores o 10 mejores latinoamericanos de todos los tiempos, pero que sea la debilidad de uno, que uno esté encantado boxísticamente de ese boxeador, pero por logros y demás no haya llegado a poder estar dentro de los 10 o 5 mejores latinoamericanos de todos los tiempos. Sí, sí, una buena propuesta porque es una especie de mención especial, ¿no? Porque Sí, claro, es un ranking tan reñido que uno cuando lo empieza a repasar, a grandes rasgos dice, si tomamos como punto de partida tal vez a la revista de Ring, que suele reconocer y es la más respetada en este sentido, tenemos al mejor mínimo de la historia, al mejor superpluma de la historia, digo, tenemos Latinoamérica, ¿no? sí, Pero ya van arrojando algunos nombres como Marco Antonio Barrera, me por encanta. ejemplo. Me encantan los nombres que están largando. Realmente, Juan Manuel Márquez, tranquilamente uno de los que podría elegir en esta oportunidad. Por gustos boxísticos, Nicolino también, quien me conoce sabe que soy un apasionado de la defensa en el boxeo. Nicolino también podría haber sido uno de los que haya optado, pero yo me voy para otro lado. Voy a comenzar Te yo digo en que esta parte. Me costó sí, dejarlo sí, afuera, también pero no sí. quería dejar pasar, disculpame, que también dijeron a Valero, que es el gran boxeador que pudo ser, porque fue una carrera que se truncó muy rápido, pero 27-0 con 27 knockouts, sin un rival o un nivel de oposición tan exigente, porque bueno, la carrera se estaba haciendo, pero digo, para mencionar todo lo que van soltando los amigos, porque hubo una suerte de catarata de apellidos interesantes que vale la pena traer a la mesa. Vos, el que tenés vos, no está, no pasó. No, todavía no pasó. A los que se van sumando, porque vi una ola de gente que se sumó, estamos comenzando con un boxeador latinoamericano que sea la debilidad de uno, pero que no baste para poder integrar un top 5 o un top 10 histórico del boxeo latinoamericano. Mencionaron Ringo Bonavena, Nicolino Loche, saludo grande para querido Ametralladora, bienvenido a Saludos, amigo. 2610, esperemos que pueda ser tu casa. En mi oportunidad, me encanta boxísticamente Miguel Cotto, una de mis debilidades, pero soy Bien. consciente de que quizás por logros no le basta para poder integrar un top 10, si bien no está muy lejos a mi entender, lo tuve que dejar fuera. Bueno, claro, creo, sinceramente estoy hablando de la memoria, me parece que es el único puertorriqueño que fue campeón del mundo en 4 divisiones, me parece, pueden corregirme de abajo si estoy equivocado, pero no sé si ahí tendrás el dato, pero lo que sí creo es que cuando yo pensaba en la lista, ¿no? Y pensaba en este repaso, decía, bueno, ok, curiosamente no hay ninguno actual. Y también es esto de que hablábamos la otra vez, ¿no? Cuando estábamos charlando el tema de las vueltas y eso que decíamos, quizá se empieza a valorar en retrospectiva mucho más que en el momento. Cuando vos decías esto de que hoy en día se dice que el boxeo está pasando un mal momento, así, bueno, pero para 10 años, lo más chico que va a ser, y quizá un enorme, que eso lo reconoce, pero 10 años quizá más. Y así vamos pensando, y digo, claro, Cotto, al ser contemporáneo, tal vez uno lo pueda apreciar en toda su magnitud en este momento. Totalmente, totalmente. Y tengo mis dudas y quizás con el correr de los años no se va a valorar aún más lo que hizo en el boxeo, como mencionás, esa posibilidad, y que ingrese en una lista de 10 mejores boxeadores latinoamericanos de todos los tiempos. La realidad es que hay nombres importantes que a mi entender están por encima de Cotto, pero en gusto boxístico es una de mis debilidades, el boricua. Bueno, le repasamos a la gente que se va sumando permanentemente que estamos para calentar motores, porque esto viene polémico, Viene hablando de un caliente. boxeador que sea una especie de debilidad o que entendamos que no puede acariciar el top 5, pero que valga una mención especial. Acá Gerardo habla de, por ejemplo, el Finito López, pero como lo mete entre los 5 primeros, dejémoslo para más adelante, llegado el caso. Sí, estoy contento yo con los comentarios que estoy viendo porque veo que yo pensé que me iban a criticar mucho, pero de a poquito creo que me voy a ir haciendo amigos en este Instagram Live. Bueno, pasó nomás. Entonces, el de Coto, sin que nadie diga mucho, al amigo de GIF, ahí tira una lista, pone primero a Durán, segundo a Salvador Sánchez, Argüello, todos nombres que seguramente iremos Sí. tratando con el correr de la hora. Ahora, para calentar motores, cada uno trajo esto de saber si, o decir algún nombre que, bueno, yo en mi caso peleé más bien a los viejos tiempos, he visto videos y me parece que valía la pena reconocer a Pascual Pérez, porque no solo fue el primer campeón del mundo de la Argentina, lo cual puede ser más o menos importante, pero fue en definitiva el puntapié inicial en las grandes carteleras, sino que también yo tengo una
valoración especial por el boxeo olímpico. Entiendo que la carrera de amateur de un boxeador no puede ser corrida a un lado, y es uno de los pocos que logró ser campeón olímpico y después campeón del mundo. Campeón del mundo en la época que había un solo campeón, lo cual también hay que enfatizarlo porque era muy difícil. Ganó el título en Japón de visitante, lo cual también siempre es una utopía, y en este sentido, llegando a más de 50 knockouts, siendo un peso chico, quería destacar a Pascual. Así es, me parece, la verdad, un nombre muy interesante. Otro que quiero marcar, que lo mencionó, si no me equivoco, Pío Boxi, Eduardo Gustavo Vallas, a mi entender, el boxeador, el mejor boxeador argentino, si uno refiere únicamente al boxeo en sí, sin considerar logros y demás. Así que otro nombre interesante. Alexis Argüello, apunta el querido Martín Chacana, y le mando un abrazo enorme al querido Martín desde Mar del Plata, escuchándonos. Se fueron soltando varios nombres. Sí, Yo sí, porque por ahí había Jorge Linares también. antes de comenzar formalmente, tengo 13 menciones especiales. Quiero ¿Mm? comenzar con dos, que están fuera de este top 10 que armé. No sé si habrá algún amigo cubano escuchándonos, le pedimos manito arriba o bandera de Cuba en los comentarios, pero dejé afuera tanto a Kid Chocolate como a Teófilo Stevenson. Sí, 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 sí. Difícil. Yo, cuando acá Fer nos tira un parte, Fer, de que Durán fue llevado a un hospital, está en observación, un cuadro gripal. Bueno, justamente el capítulo de hoy amerita hablar de Mano de Piedra. Veremos por el correr de las horas esta información. Bueno, claro, estás hablando de quizá el mejor boxeador profesional de la historia de Cuba y el mejor boxeador de la historia de Cuba en general, que dicen que es Teófilo Stevenson. Entonces, vale mucho la mención, claro. Totalmente, totalmente. Muy difícil de evaluar. Por lo que marcás de Teófilo Stevenson, boxeador que consiguió todo a nivel amateur, que fue sin lugar a dudas de los más grandes, no solo de Cuba, sino de todos los tiempos en el amateurismo. Y por otro lado, Kid Chocolate, que es difícil analizarlo teniendo en cuenta las décadas en la cual fue su pasaje en el profesionalismo, década del 20, década del 30, categoría, una categoría que quizás en aquel entonces no era muy popular. Uno no tiene quizás, a diferencia de los pesos pesados en aquel entonces, parámetros de quiénes eran los rivales, qué tan buenos eran. Se complica mucho Sí. poder realizar un análisis de Kid Chocolate de manera seria y de manera que también sea pareja para el resto de los boxeadores que sí tenemos quizás mayores recursos para analizarlos. Sí, sí, claro. Ahí soltaban Gil Pambelé también, otro gran representante de esos pagos. Claro, están los números, hay videos, yo he visto videos de Chocolate hace no mucho tiempo por mera curiosidad, ¿no? Lo que hace la cuarentena, te pones a ver videos viejos. Y cuando uno empieza a hurgar en las carreras, trascendiendo los números, también ve que era un tremendo boxeador, creo que tiene alrededor de 130 victorias, quizá me equivoco porque estoy haciendo 130 memoria. 10 aproximadamente. Bueno, claro, claro. Entonces vos decís, ya ese número mete miedo, porque hay que lograrlo, independientemente de quién sea el rival. En una época dura del boxeo, muy áspera, muy brava, con 8 categorías nada más, y ahí también entiendo que hay una dificultad extra, lo que hablábamos la otra vez, ¿no? De las condiciones objetivas del boxeo de antes y de ahora. Antes había menos divisiones, había menos campeones, y una carrera que si uno se pone a hurgar, digo, se vio trunca paulatinamente. Algunas derrotas llegaron porque él fue diagnosticado con sífilis cerca del tramo final, de la mitad para adelante de su carrera, y eso dicen, atentó contra su rendimiento deportivo, le gustaba salir, le gustaba la noche, y aún así consiguió esos tremendos números. Pero bueno, valía la pena traer a la mesa para ir entrando en calor. Sí, sí. Menciones especiales. Pido disculpas si hay algún cubano en el vivo y se siente ofendido quizás por dejar fuera a dos exponentes extraordinarios del boxeo cubano. Sí, sí, es que en realidad, insisto, cuesta mucho analizar a los contemporáneos. Yo creo que eventualmente Rigondó podría meterse en una charla de acá a 20, 30 años, y quizá lo mismo el Canelo, ¿no? Y ahí estamos entrando en otra polémica, pero ya hemos hablado de estos hace un par de episodios, cuando hablamos del mejor libra por libra, yo había elegido el Canelo y hemos hablado, digo, largo y tendido, como también de Lomachenko, que creo que pueden ser nombres que en un futuro las siguientes generaciones de periodistas, que seguramente lo hagan mejor que nosotros, puedan barajar en una mesa del mejor latino de todos los tiempos. Sí, un nombre que sueltan ya en comentarios que me parece para comenzar oficialmente con los rankings. El Chafa justamente menciona a Wilfredo Benítez. Bueno, yo a Wilfredo Benítez lo tengo como número 10
histórico de los boxeadores latinoamericanos. Una carrera Yo lo que tengo más arriba. podría haber sido más, pero ¿quién le quita lo bailado? Con 22 años campeón del mundo en 3 categorías. Sí, yo lo estoy mirando porque claro, tengo el ranking, no lo tengo memorizado, tengo la lista, lo tengo en el puesto 6 a Wilfredo. Sí, un boxeador que se midió con Durán, derrotó a Durán, estuvo a nada de ganarle a Tommy Hearns en categoría Super Welter, ¿Mm? decisión dividida a favor de la Cobra de Detroit. Bueno, creo que amerita y tiene bien merecido ese 10.º puesto, en mi Sí, opinión. la salvedad, ¿no? Porque acá es cuando uno podría ponerse, si uno fuera un profesor jodido de la universidad, le diría, no clasifica porque nació en el Bronx, pero en definitiva hay que entenderlo como un puertorriqueño que nació en Estados Unidos, como ha ocurrido con otros tantos, como Andy Ruiz, que lo consideran Sí, mexicano y también nació en Estados Unidos. Yo en una suerte diría eh, excesivo academicismo o excesiva rigurosidad, intenté establecer listas de pros y contras, ¿no? Porque claro, es tan complejo el escenario que a simple vista, guiándose por emociones o gustos, uno puede poner por encima a alguien que quizá debía estar por debajo. Y en Wilfredo, por ejemplo, yo anoté que en una especie de contra, ¿no? Por ejemplo, que ganó los 3 títulos en Puerto Rico. Yo siempre valoro por demás el haber conquistado la corona en tierras ajenas. totalmente, totalmente. Bueno, lógicamente hay varias contras en lo hecho por Wilfredo Benítez, porque si no estamos hablando de un boxeador que con 22 años, tricampeón del mundo, ameritaría ponerlo en un top 5. Lo tenés en un top 6 muy cercano, pero por lógica se encuentran también esos grises en la carrera del Boricua, que aún así, verdugo de Roberto Durán pleno. Sí, sí, claro, claro. Y también de Whitaker, ¿no? Porque es un tremendo, el ídolo de Maravilla Martínez, nada más y nada menos. Le ganó uno bravo, muy bueno. Whitaker que, dicho sea de paso, le ganó a Chávez y se dieron empatada. Como para empezar a hilar estos Sí, apellidos, creo que una de las grandes contras de la carrera de Benítez es que cuando perdió con Hearns a los 24 años, ya empezó a decaer. Y una carrera que se inició muy temprano, porque estamos hablando del campeón mundial en 3 pesos, que en definitiva es el más joven de la historia del boxeo, con 17 años, pero que a los 24 ya empezó a decaer, es decir, sí. muy rápido también en términos de edad del DNI, ¿no? Del documento. Sí, una también de los profesionales, Wilfredo Benítez, el cual se vio más afectado por el boxeo. Lastimosamente Uh -huh. no está atravesando el mejor de los presentes con respecto a la salud, algunos de los precios que se pagan por subirse al cuadrilátero. Sí, sí, está haciendo, creo, contando con el apoyo del gobierno de Puerto Rico directamente. Sí, de hecho, en este declive, después de perder con Hearns, empezó a recibir castigo por demás, que ajeno a lo que era él, ¿no? Digamos, a su carrera, y así fue como fue pagando las consecuencias. Insisto, una carrera que se empezó a pagar a los 24, cuando otras recién están Sí, empezando. así es, así es. Bueno, me gusta una pregunta que realiza Nicolás Jaime, para ir hablando ya de nombres un poco más fuertes. Alexis Argüello, Sí, un boxeador que muchos lo ponen dentro de los 3 mejores latinoamericanos de todos los tiempos. bien, yo soy uno. Yo Lo tengo en el acá puesto 3. soy uno de los que piensa que quizás eh, no es la palabra, se lo sobrevalora porque es un extraordinario boxeador, pero sí no creo que esté dentro de un top 5 ni siquiera. De hecho, yo a Alexis Argüello lo tengo en el puesto número 6, cambio de último Bueno, momento. Sí, bueno, sí, bueno, no sí, está tan lejos, no está tan con lejos. muchísimas dudas igual, con muchas dudas. Realmente el puesto 6, 7 y 8 incluso están también seguidos en lo que es mi ranking histórico. Estamos hablando Sí, de claro. pequeñas diferencias que posicionan a Argüello en un puesto 6 como podría haber sido en un puesto 8. Creo que es un boxeador que, sin lugar a dudas, de los mejores superplumas de todos los tiempos, de eso no hay ninguna duda, campeón del mundo en 3 categorías, pero uno ve quizás y ve que faltan nombres. Está Rubén Olivares, el Púas, por supuesto, pero eh, no lo siento necesario, no siento que eso alcance para poder estar dentro de los mejores del mundo por parte de Argüello. Un Argüello que con 8 derrotas tuvo un comienzo un poco negativo y un cierre de carrera igual de negativo, pero
el desarrollo de su carrera realmente que fue estupendo. Sí, yo particularmente lo tengo al puesto 3 porque fue campeón en 3 pesos. Siempre yo valoro y le doy un plus a haber sido el pionero, ¿no? Él es el pionero del boxeo en Nicaragua. Hoy vemos a Román González y probablemente mucho haya tenido que ver a Argüello. Cuando una vez lo quisieron comparar, dijo, no hay comparación, ni se animen a compararme con Argüello. Creo que, además de ser campeón en 3 pesos, él nunca perdió el cinturón en el ring. Él lo fue dejando para subir de categoría y buscar otras coronas. Es decir, nunca dejó el cetro en el cuadrilátero. Eso es un valor interesante para mí a destacar. De Ring lo considera el mejor superpluma de la historia, nada más y nada menos. Se hizo 4 defensas en pluma, 8 en superpluma, después hizo 4 en ligero, y dicen muchos que el error de él no fue buscar la corona superligero, sino que fue buscarla contra Pryor, que era el cuco de la división. Pero la teoría contrafáctica, la historia contrafáctica diría, o dirá, o dice, que contra cualquier otro quizá hubiera ganado. Lo que lo opaca es este final de carrera triste, perdiendo contra Scott Walker, un boxeador de tercera línea. Pero bueno, yo lo tengo ahí. Entiendo que el haberse mostrado tan sólido en distintas divisiones en 3 y ser considerado efectivamente el mejor superpluma de la historia, para la revista de Ring, es cierto, pero yo la respeto, me parece que a mí me terminó de convencer por ese lado Argüello. Sí, quiero saber la opinión de Martín Chacana con respecto a Argüello, pero sé que si alguno se enoja por lo que estoy diciendo de Argüello, creo que es probable que más adelante se enojen aún más cuando empiece a mencionar otro boxeador que quizás va del mismo lado que Argüello con respecto a mi opinión. Como lo Yo quiero marcaba, decir una cosa más de Argüello, sí, que es simplemente que ganó todas las coronas de visitante. Y quiero enfatizar de vuelta ese aspecto, porque quizá hoy en día vemos mucho boxeador cuidado, ¿no? Y esto en otra época, esto también lo hace grande. Los hace grandes a los muchachos que estamos hablando. Haber ido afuera y haber ganado, de visitante las coronas, sin dejar duda. Y eso yo lo destaco también como un valor extra en la carrera de Flaco Explosivo. Dicho sea de paso, los nombres que vamos a barajar acá o a soltar, hay escasas diferencias, hay pocas sí. diferencias. No estamos hablando. Eso hay que dejarlo en claro, porque claro, uno parece que está desprestigiando a otro, y en definitiva no. Estamos hablando de monstruos, ¿no? A mí lo único que no me costó fueron los tres primeros, es la realidad. Después del cuarto para abajo hay muchas similitudes, está muy parejo realmente. De hecho, esto que marcamos, yo a Argüello lo tengo número 29 libra por libra, un ranking histórico. En el número 30 lo tengo a Wilfredo Gómez, que sería el séptimo latinoamericano, y en el puesto número 8 justamente a Rubén Olivares. Uh-huh. Yo en mi Esa ranking diferencia, podría decir, justamente. el imparcial diría que hay batacazos, sino por hacerlo indistinto, ¿no? Porque yo tengo cuarto, Wilfredo Gómez. Bueno, yo Wilfredo Gómez hasta último momento estaba entre ponerlo sexto o séptimo. Pesó un poco el nombre Argüello también, que realmente tiene Uh-huh. mérito para estar dentro de los mejores Argüellos, si bien vuelvo a repetirlo, no es de mis favoritos. Opté por el puesto número 7 para justamente Wilfredo Gómez, porque yo en mi top 5 tengo dos nombres que quizás muchos descartan, pero a mí me parece imposible dejarlo afuera. Ya vamos a estar hablando de esos dos nombres, además de los tres Sí, que claro. por lógica quedarían. Y para seguir jugando con la gente, digo para que también la hagamos parte de esto, hablan de Valero nuevamente. Para refrescar el concepto que dijimos del Inca Valero, yo entiendo que le faltó ver lo mejor de él. Muchas de sus peleas, siempre analizamos esto, ¿quién fue el rival más difícil que tuvo? Yo creo que fue Antonio de Marco. Es un primera línea, para mí no, con todo respeto por de Marco, quiero decir. Entonces no entraría en esta consideración. No hice el ranking hasta el puesto 20, pero creo que tampoco lo pondría en el 20 a Edwin Valero. Mención especial para Salvador Sánchez. Yo lo dejé fuera del top 10. Ya saco cualquier ilusión si hay algún amigo mexicano, un colega mexicano escuchando. Eh, Tendría todo para mí para ser incluso el mejor latino de todos los tiempos, por ende también el mejor mexicano, pero es muy difícil evaluarlo a la par del resto con una corta carrera, si bien realizó cantidad enorme de peleas para la edad con la que falleció. Creo que con respecto a logros aún le faltaba más, pese a esa histórica victoria frente a Wilfredo Gómez. Sí, sí, claro, se murió a los 23. Y ahí es cuando ya el destino metió la cola, porque es cierto que fue un tremendo campeón, un estilo muy bueno, triunfos como el de Gómez, y
44-1 creo que era el récord, por ahí andaba. O sea que son muchas peleas, pero todo en el peso pluma, si no me falla la memoria. Y claro, faltó verlo, al haberse muerto a los 23, muchísimo más. Yo creo que potencialmente hubiera sido el mejor mexicano de todos los tiempos. Pero bueno, estamos adivinando, ¿no? Así es, así es. Creo que estamos yendo muy light. Yo ya estoy para tirar la primera bomba. Estamos yendo un poco desprolijos, puesto por puesto, pero yo estoy para tirar la Y son primera bomba. Voy a dejar para después el comentario de Martín Chacana, pero voy a tirar la primera bomba. bien. Roberto Manos de Yo voy Piedra viendo Durán. también. Perdón, que me Roberto quedaron Durán abajo. Está. Sí, sí. en el tercer puesto Roberto Durán y a nada de quedar en un cuarto puesto. Yo pienso que acá es cuando hay que terminar el programa. E incluso Eh, voy a ir a apostar el doble. Quienes han hablado, quienes me conocen en profundidad, saben que soy un partidario de que Durán realmente lo considero, ahora sí, un boxeador sobrevalorado. Es la realidad. Me voy a ganar miles de enemigos, es la realidad. Pero influye mucho también que marcó una era, la marcó. Es un boxeador que fue el boxeador del momento también. Pero si uno empieza a analizar con detalles los números, yo lo veo por detrás de otros boxeadores. Primero, por los dos primeros boxeadores que tengo, lo veo por detrás. E incluso no lo veo muy alejado del puesto 4 y del puesto 5. Porque estamos hablando de un boxeador que si lo sacamos de la categoría ligero, no consiguió ninguna defensa de un título del mundo. Es un yo, detalle particular que muchos quizás no lo sabían. Y si uno se pone a ver a quién le gana la corona en cada categoría, tenemos por un lado la categoría welter, quizás la más importante, se la gana Sugar Ray Leonard, así es, la pierde en lo que era su primer defensa, no llega a realizar ninguna defensa, y después justamente en categoría mediano frente a Iran Barclay, que le ganó a Tommy Hearns, sí, pero no lo considero un gran nombre. Y estamos hablando de un boxeador que cuando tuvo grandes peleas, sacando la primera frente a Sugar Ray Leonard, las perdió. Y ni hablar del cierre de su carrera, que incluso es lo que me hizo dudar de bajarlo aún más. Si bien yo no soy muy partidario de analizar los cierres de carrera, las derrotas sobre el final, sí lo analizo también, pesa un poco, pero es un boxeador que sobre el final perdió frente a miles de boxeadores que no están a la altura de una segunda o tercera línea. yo ratificamos con esto que no hablamos antes de cómo lo va a hacer cada uno, nos vamos encontrando con las sorpresas. Durán es mi número uno. Curiosamente, a contramano o lo irónico es que es el que más derrotas tiene. Pero yo intento analizar en su momento, y lo primero que se me viene a la cabeza es que es el mejor ligero de la historia. Ser el mejor de una categoría puntual, digo, para mí, y basándome también en muchas consideraciones, no es una locura, entre comillas, mía, que digo, bueno, soy el mejor porque quiero. Yo lo considero el mejor, encuentro esto ratificado en especialistas con los cuales, bueno, coincidimos en este sentido, pero para mí Durán tiene una victoria contra un rival, que es Leonard, que debe estar en el top 5 de la historia del boxeo para muchos, y ningún otro de los que estamos hablando tiene una victoria contra un rival de esa envergadura para mí. Eso ya, a mi criterio, lo pone a Durán por encima. Es como si alguno le hubiera ganado a Ali. Si Bonavena le hubiera ganado a Ali, yo probablemente Bonavena lo tenía del 5 para arriba. Ahora, nadie le ganó a Sugar Ray Leonard en este sentido. Y creo que Durán con eso ya de entrada para mí tiene un plus. Si lo acompaño con que es el mejor ligero de la historia, o sea, para mí, ¿no? El mejor en una división de todos los tiempos, que fue campeón en 4 pesos, independientemente de no haber hecho defensas, creo que es muy difícil ser campeón en 4 divisiones siendo un ligero natural, y Durán lo logró. Barclay sí, le había ganado a Hearns, yo eso no le puedo sacar un mérito, porque después cuando vemos que Durán perdió con Hearns en un knockout feo, decimos, bueno, y qué feo knockout, sí, después le ganó a quien le había ganado. Es el único boxeador de la historia que tiene victorias en 5 décadas diferentes. El cierre es inanalizable porque siguió peleando hasta muy entrada de edad y aún así ganó en esa década. Yo eso lo destaco como un valor, pero es difícil analizar también los cierres. Yo tengo muchos argumentos para pensar que Durán es el uno, pero sobre todas las cosas porque me pongo en tiempo-espacio y digo, bueno, no sé si alguien consiguió lo que él. Más allá de la cantidad de
de categorías, porque creo que, no sé si cómo será tu lista, pero creo que ninguno de los que debes tener vos fue campeón en cuatro. Sí, pero hay que ver qué mérito tienen esas cuatro categorías también, Luciano. Siempre, 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 Yo siempre, siempre. no sé qué Yo se lo tanto doy. mérito, no sé qué mérito tiene ser campeón en Super Welter si empezamos a sumar categorías por sumar. Si estamos hablando de un boxeador de la envergadura de Roberto Durán, dentro de los 20 mejores boxeadores de todos los tiempos, sin lugar sin ninguna duda, que le gana a justamente un boxeador, David Moore, en Super Welter, no Sí, logra ninguna pero defensa en ojo, la categoría Super Welter, y el mediano lo obtiene derrotando a Ian Barclay y no consigue ninguna defensa tampoco de la categoría mediano. Es difícil yo te analizar digo, un campeón en cuatro categorías teniendo en cuenta que dos de esas categorías eh, mm, son difíciles de analizarlas justamente. No hay defensas, se obtienen frente a boxeadores que no son de la talla de dicho boxeador. pero hay que hacer un paréntesis con eso, porque hay que ver el momento de Durán también. Porque Durán no era el mejor Durán de la división ligero, donde hizo 12 defensas con 11 knockouts, siendo completamente dominante. Es decir, Durán fue creciendo en edad, fue creciendo en quilaje, abandonando su zona de confort. Y David Moore sí, claro, pero tenía 12-0, era joven, era fresco. Durán no era joven, estaba golpeado, tenía guerra. Barkley había ganado a Hearns. Yo no puedo quitar mérito a eso. Estoy acá mirando que incluso la derrota contra Hagler de Durán, estamos hablando de uno de los quizás tres mejores medianos de la historia, fue muy cerrada. En la categoría de Hagler se la hizo muy pareja. Y yo no puedo intentar, digamos, descontar esto, sacando que también Julio César Chávez, Mayweather, Holyfield, Juan Manuel Márquez entienden que es el latino más grande. También digo tomando argumentos de boxeadores que creo yo también saben de boxeo o lo entienden más allá de practicarlo. Son muchos argumentos, lógicamente acá vamos a tener puntos a favor y en contra. Para mí hay muchas cosas que lo hacen mejor, o quizás más importante, ¿no? Sí, sí, a ver, hay diferencias entre el mejor y el más importante, que de esta lista es el boxeador más importante, creo que sí, que es el más importante, que es el que marcó una época de manera concreta, de manera concisa, también realmente creo que fue un boxeador cara del boxeo durante varios años, que enfrentó a todos también, pero si uno le saca la victoria frente a Sugar Ray Leonard, no Ojo, digo que es porque una carrera del acá montón, pero no, pero ojo, al margen de eso digo que nos van soltando datos. El amigo Gris dice, Moore fue 3 veces guantes de oro. Claro, esto existe y esto pasó también. Llegaba con 12-0 y un antecedente amateur importante. Al momento de analizar a Durán en Super Welter siendo un ligero, no tenía enfrente un boxeador X o con récord negativo. Claro que si uno analiza a Moore eh, a contramano de Durán, dice, bueno, Durán para el boxeo fue enorme y Moore no. Pero en ese momento, por eso digo de ubicarse tiempo espacialmente, el mérito de subir, pero el mérito de ganar contra un rival con un buen pasado amateur e invicto en ese entonces, yo me quedaría con eso. Intentando ponerme, por ejemplo, de Ring lo eligió el regreso del año, en el 83 y el 89. Un boxeador que vuelve 6 años después, que empuja, a pesar del paso del tiempo, regresos permanentemente. Habla de vigencia, para mí, en este sentido. No de haber tenido una primavera en ligero y después tener altibajos. Me parece que hay muchas consideraciones que hacen que yo lo coloque en el puesto 1, como también hay muchas para quien pone a Chávez en el 1, por ejemplo. totalmente, totalmente. Pero si uno hace un ranking de las tres victorias más importantes de Roberto Durán, no es quizás un ranking que si uno ve dice, este es uno de los 10 mejores boxeadores de todos los tiempos. Es una realidad. Es Yo difícil hablar de esto porque hay mucha diferencia entre lo que fue la primera victoria, la victoria más importante de Roberto Durán y la segunda. Y en el camino, además, es un boxeador muy regular. Perdió varias peleas que es imposible que pierda un boxeador de la talla de Roberto Durán. Derrotas frente quiero a ser Kimberly Lane, frente a Robbie Sims, y estamos hablando de las derrotas en un momento bueno de su carrera, no estamos hablando de los últimos años de su carrera. No, no, pero ojo, ojo, porque hay una cosa que muchos pierden de vista cuando ven a Durán y no, es un dato en serio que no he escuchado a mucha gente decir. Cuando él pierde con Sugar Ray Leonard, cuando él pierde lo que es la segunda derrota de su vida, Durán casi tenía 30 años. Es decir,
No era joven. No, no, para Cuando nada. pierde con Leonard, ya tenía casi 30. Y mirá todo lo que hizo después. Hoy a los 30 boxeadores están en esos pesos, o acabados, o intentando sostenerse. Es muy difícil que alguien a los 30 explote y consiga todo lo que después consiguió Durán. Cuando yo pensaba en ponerlo primero, decía, haciendo una especie de paralelismo que a veces no cuadra, ¿no? Decía, ¿por qué es más grande Maradona que Messi? Y porque ganó un mundial, probablemente, ¿no? Quiero decir, y acá yo digo, Durán le ganó a Leonard. Ningún otro para mí consiguió eso, y para mí siempre va a ser un diferencial. Más allá de que le ganó a otros grandes boxeadores como Jesús y demás, ahí nos van aportando algunos nombres, y Pipino, por ejemplo, pero eso para mí no lo tiene nadie. Y entiendo que es un plus para mí también. Sí, sí, totalmente. Creo que me cuesta ponerlo dentro de los mejores realmente. Varias Uh derrotas -huh. sin sentido. eh, Comparto. Sin sentido, sí. Y fea. algunas estadísticas vacías. Yo considero una estadística vacía realmente la de las cuatro categorías de Roberto Durán. Eh, que en tres de esas cuatro categorías no haya conseguido nunca una defensa del mundo, me suena raro. Yo, en este caso, considero más importante lo hecho por Monzón. No sé si más importante porque estamos hablando de mejor e importante, cosas distintas, pero sí que posiciona a Monzón en un puesto por encima de Roberto Durán. Lo hecho en su carrera, 14 defensas de título del mundo de la categoría mediano, prácticamente todas de visitante, todas sin dejar ni un poco de duda, ganando de principio a fin. El estilo boxístico también creo que lo acompaña, un estilo compacto, muy, muy eficaz, eh, siempre preparado para la pelea que tenía enfrente, algo que a Durán claramente no lo caracterizó y eso también influye. Yo lo pongo por encima a Monzón que a Roberto Durán. ¿Qué estaría en el 2 tuyo? Monzón en el ¿O puesto número, 3? en el puesto número 2. 2. Yo a Monzón lo tengo sexto, porque, claro, el anticlímax que me generaba Monzón, que lo tenía en un momento casi tercero, es que solamente se desempeñó en mediano. Y yo entiendo que es muy meritorio ser el amo y señor de una división, ser el máximo dominador de una categoría, tiene muchísimo valor. Nadie podía hacerle sombra en esa época. Siempre va a estar la cuestión que nosotros charlamos ocasionalmente en uno de los episodios, que es que nadie es culpable de la era en la que nace. Y Monzón probablemente no tuvo a los mejores medianos de la historia en su época, no es culpa de él, y limpió a todos, ¿no? Creo que solamente 3 defensas hizo en Argentina, de las 14. El reinado de Ring lo eligió el cuarto reinado más importante en la historia del boxeo. Quiero decir, de vuelta, son diferencias finas las que estamos charlando acá. Yo pienso que Monzón, mi único anticlímax es que se desempeñó únicamente en una categoría, no en el mejor momento de la división, no es culpa de él, insisto, no llegó ni siquiera a cruzarse con Hagler porque los tiempos no daban, y en esa especie de contras, entre comillas, de una carrera excepcional como la de Monzón, me tiró a empujarlo un poco más abajo. Pero la solidez y lo que habíamos, que yo sí creo que él tiene y Durán no, que es el mérito de saber cuándo irse. Y eso no es poca cosa, ¿eh? Y eso también es una de las cosas que pesó realmente por parte de Carlos Monzón. Las derrotas sobre el principio de su carrera las vengó, pero una vez que se afianzó como boxeador, quizás el que conoce la carrera de Monzón sabe también que no se podía dedicar de lleno al boxeo en los primeros años de su carrera, que eso también explica un poco el por qué desde un primer momento no apareció como una gran figura, pero tampoco venció a boxeadores medio pelo en la categoría mediano. No, 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 no. No, no, yo hago un análisis histórico de la división y creo que los mejores de todos los tiempos no estuvieron tal vez en su era. Sí hubo muy buenos boxeadores, Emil Griffith, por ejemplo, Mantequilla Nápoles y demás, pero me parece que los mejores medianos, si hacemos un ranking histórico de los mejores 10 medianos, no sé cuántos habrán cruzado con él. No, no, totalmente, totalmente. De eso no hay dudas. Eh, Aún así, como lo marco, la gran mayoría de visitantes frente a Benvenuti en Italia, luego en Mónaco, que si bien no era Mónaco local Benvenuti, en otras palabras realmente lo era, frente a Boutier en dos oportunidades, frente a Emil Griffith también, frente a Licata, frente a Nápoles. Uno dice, bueno, subió dos categorías Nápoles, hay que Sí, derrotarlo de de la la manera vuelta. que lo derrotó a un boxeador que justamente yo tengo también dentro de este top 10 latino,
hay que derrotarlo de la manera que lo derrotó, sin dejar ni siquiera un cuarto de duda y hasta dejándolo mal parado a Mantequilla Nápoles. El recuerdo más fresco que tenemos justamente es Cerro Lescano frente a Miki García. Hay que ganar de esa manera, frente a un gran boxeador. Hay que dejarlo Por eso, opacado al 100%. sí, sí, yo por eso entiendo, revalorizo a Durán, volviendo un poco para atrás y tomando impulso para volver hacia adelante. Creo que a Monzón lo que le puede jugar en contra en los análisis, si cabe, objetivos, es que hizo una sola pelea en Estados Unidos. Eso en algún imaginario pesa, porque claro, él se sentía cómodo en Europa y bueno, su negocio se dio por ahí. Es decir, que eso también puede ser un contra, entre comillas, pero sí comparto con vos esto de que moralmente no perdió con nadie, porque no quedó en deuda con nadie. Le ganó a los tres que les había ganado, que le habían ganado, y con los 9 que empató le ganó a 8, y el noveno se retiró antes. Es decir, que también a los que supieron empardarlo, después se tomó revancha. Son diferencias sutiles, yo no puedo ponerme acá a decir, no, está mal. No hay, no, y creo que, insisto, es tan subjetivo y tan rico el boxeo latino que en este sentido creo que cualquier cosa que podamos decir va a estar bien, y como está diciendo también la gente abajo, ¿no? Como bueno, Sí, Gerardo enfatizando esto de que Mantequilla era chiquito. Pero sí, bueno, se ha dado así también. sí, sí, realmente no hay ninguna duda que era chiquito, pero Pacquiao también era chiquito frente a De La Hoya. Pacquiao también era chiquito frente a Antonio Margarito. Hay que derrotarlo de la manera que lo derrotó. Hay que dejarlo en evidencia. Más siendo un boxeador de la talla de Mantequilla Nápoles, que vuelvo a remarcar, lo tengo dentro de los 10 mejores latinos, en el puesto 9 para ser más exacto. De paso, si damos a conocer otros puestos. Creo que lo de Monzón realmente es formidable. No recuerdo un boxeador que todas sus peleas las haya ganado sin ninguna duda, sin dejar posibilidad a réplica, sin dejar algún pensamiento de que le ganó con lo justo, como sí pasó en el caso de Chávez, por ejemplo. Creo que realmente lo de Monzón Ujú. es admirable, siempre listo para pelear. Vuelvo a marcar el estilo, algo que hago realmente mucho hincapié. Eh, Pocas veces se ve un boxeador aprovechar tan bien sus virtudes como Monzón, teniendo en cuenta de que no era un boxeador estilista. Y aún así, con sus limitaciones, que no eran muchas, pero sí tenía algunas limitaciones, encontró un estilo que rozaba la perfección, a mi entender. Yo lo tengo solamente en el puesto que lo tengo, que es el quinto, por caprichos del destino, ¿no? Porque en definitiva son diferencias tan sutiles que en definitiva podría estar más arriba. En un momento lo tenía tercero y cuando uno empieza a ver, a reconfigurar, a hurgar, a repensar, bueno, cayó al quinto. Tranquilamente podría estar más arriba. Sin dudas es el mejor mediano que dio Latinoamérica, pero por escándalo. Así es, así es. Eh, no sé si ya querés ir al nombre que queda o ir O dando sea, algunos nombres más. Yo no sé si sigue Martín Chacana prendido, pero le voy a dar el gusto. No me olvidé del querido brasileño Eder Joffre, lo tengo en el puesto número 5 libra por libra, al gallo de oro, el mejor gallo de todos los tiempos, para la revista de Ring, para quien les habla también, boxeador que únicamente cayó frente a un solo rival, que fue campeón en la categoría gallo, que fue campeón en la categoría pluma, también una leyenda del boxeo latinoamericano, sin lugar a dudas, el gallo de oro. lo tengo séptimo. Lo tengo séptimo, imposible olvidarse, imposible olvidarse. Sí, y otros también en datos cuando uno empieza a meterse más bien de lo que fue. Se fue en el 66 después de perder la segunda con Jarada y volvió en el 69 para ser campeón pluma, lo cual también habla de un mérito extra, de estar afuera 3 años, retornar y de vuelta a alzarse una de las coronas mundiales. Por eso creo que Joffre merece, también como te dije al principio de esta charla, enfatizo que también fue un representante olímpico de Brasil, el pasado amateur que para mí vale y respalda porque el boxeo también tiene eso, se retiró bien, similar a Monzón en ese aspecto, ganando, con rivales menores, pero ganando. Yo pienso que quizá en los contras que quizá noté de él, porque todos tienen contras y pros y son sutiles, Y es probable que tenga bueno, sí, sí, en realidad en Pluma hizo una sola defensa, en lo cual en cierto aspecto, aunque fue contra un salón de la fama, ¿no? Eso hay que decirlo también, porque no fue contra cualquiera. Pero también pienso que hizo 68 de 78 peleas en Brasil. Puede ser un anticlímax en estas diferencias sutiles.
24 de sus rivales no tenían récord positivo, por ejemplo, por buscar cosas, ¿no? Y pocas defensas, 6 en gallo, una en pluma, habla de una vigencia que igual podría haber sido todavía mayor, como es el caso de otros que hemos charlado. Sí, creo que no hay mucho más para aportar porque realmente tengo lo mismo que vos. Algo para poner en dimensión del boxeador que estamos hablando, fue el boxeador de la década del 60 para la revista de Ring, no es poca Sí, cosa. Estamos hablando realmente de un boxeador que es leyenda, que quizás no es de los más populares, incluso en Latinoamérica, es la sí. realidad, no tiene una popularidad muy grande como si tienen otros boxeadores que incluso están por debajo de él, según varios medios de boxeo, pero aún así creo que más que merecido este top 10 y en mi caso top 5 para Eder Joffrey, que estuvo ahí cerquita de meterse en el top 4. Al amigo Aces le refresco que sumó recién que yo hablé de Pascualito al inicio del programa, Sí. como la mención honorífica de mi ranking. La gente sigue soltando, ahí están tirando algunos apellidos. Aces también había dicho, hablaba de Chávez, y Gerardo suelta a Cavallo. A Cavallo, creo que si en algún momento tratamos los rankings argentinos, va a estar también bien arriba. Sí, 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 hay opiniones diversas. Es uno de los primeros en Argentina, sin lugar a dudas. Es historia grande en Argentina, totalmente. Vamos a dejarlo para un próximo capítulo de los Sí, sí. boxeadores históricos de Argentina. Un repaso rápido indica que yo tengo en el 1 a Durán, vos el 1 no lo dijiste, vos tenés en el 2 a Monzón, yo el 2 Sí, no lo dije, y tu 3, en mi 3 el Argüello, no recuerdo si vos dijiste el 3. Durán. Mm, Siendo perfecto. bueno realmente. Bien, 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 bien. Bueno, nos quedan 10 minutos, yo creo que deberíamos usarlo para que vos digas el 1 tuyo, que quizás sea el 2 mío, Sí, para rápidamente completar los podios, ¿no? menciono el cuarto para ya tener la lista completa. Pinito López. Pinito López lo tengo en el puesto número 4. También pueden haber muchas críticas, pero creo que es extraordinaria la carrera de Finito López. La mitad de sus Lo peleas tengo fueron octavo. mundialistas, la mitad de sus peleas fueron peleas por títulos del mundo. Tengo acá anotado 26 peleas por título del mundo, 25 victorias, un empate y 20 de las victorias por nocaut, en la categoría mínima, la categoría paja y la categoría minimosca. Animalada El lo de. mejor, el mejor mínimo para la historia, para The Ring, de todos los tiempos, sin Y duda, creo que es lugar a un dudas. escándalo. El único que se retira invicto. Yo digo, lo tengo octavo solamente porque Mini Mosca hizo 3 peleas, solamente porque, digo, de título, ¿no? Digo que también fue campeón en 2, cuando tenemos a Durán que fue en 4 y a otros que ya hemos hablado que fueron campeones en 3. Y después, quizá por escasez de rivales, muchas de sus defensas fueron, y acá lo tengo anotado, con boxeadores con pocas peleas, por ejemplo, venció un boxeador con 6, un boxeador con 4, un boxeador con 10, y otras con récords irregulares Sí, 11-4, 7-3, pero entiendo que esa es por la escasez que ofrece por lo general la división paja o mínima. totalmente, totalmente. Si me animé a ponerlo tan arriba, además de todos estos números, porque realmente le faltan nombres, es una realidad. eh, Creo que es un caso Sí, especial que con tan pocos nombres pueda integrar una lista tan selecta como es un top 5 por lo menos en mi caso, y top 10 en la tuya, pero además sí, el estilo boxístico de Finito eh, es extraordinario. No hay sí, mucho sí. para aportar realmente, eso también le sumó varios porotos, en mi opinión. Puesto número 1 entonces mío y puesto número 2 tuyo, imagino. Eh, Sí. Algo que quieras comerte más crítica de las que yo recibí con Durán. No, y las críticas que se van a recrudecer porque tenemos que la semana publicar el top 3 de cada uno Uf, e invitar a la gente a que cuando ya estamos cerca del final nos diga si amerita una segunda parte del encuentro, porque hemos hablado, pero bueno, todo rápidamente por la cuestión de la hora que nos corre. sí. Pero si no, van a surgir nuevos temas también. Voy a ser crítico también con mi puesto número 1, Julio César Chávez. Si bien lo tengo como el mejor latino, lo tengo en el puesto 10, muy pegadito del puesto número 11, del libra por libra. Realmente creo que hay muchísimas cosas por criticar para la leyenda del boxeo mexicano, para el ídolo mexicano, pero lo que ha hecho no se va a repetir. Uno cree, imagina que no se va a poder repetir nunca más en la historia del boxeo. Un 87-0, 89-0-1. Si bien el final de su carrera no fue quizás el más prolijo,
llegó a los 36 años con un récord de 100 victorias, 2 derrotas y 2 empates. Y las derrotas fueron justamente contra De La Hoya y Frankie Randall por decisión dividida, y posteriormente le ganó a Frankie Randall. Es muy cuestionable también la victoria frente a Meldrick Taylor, realmente podría ajustarse como una derrota más tranquilamente, para quienes El conocemos esa empate con historia. Taylor también. Sí, totalmente, pero lo que hablábamos de ser constante, de ser regular, no peleó contra grandes boxeadores en ese 87-0, pero hablamos de boxeadores como Monzón, que perdieron en el comienzo de su carrera frente a boxeadores inferiores. Hablamos de Roberto Durán, que perdió frente a boxeadores que la verdad no estaban a la altura. Hablamos de Finito López, que cuando tuvo una gran pelea frente a Rosendo Álvarez, empató, si bien llegó a un número muy elevado, casi 50. ¿Cómo no ponerlo arriba con un 89-0? Y en ese 89-0, habiendo algunos nombres realmente interesantes. No es que fueron 89 paquetes. Yo digo que cualquiera que alguna vez haya hecho boxeo, aunque sea en exhibición, se da cuenta de lo difícil que es ganar aunque sea una pelea. Es decir, parece fácil un 10-10 de récord, pero seguramente sea difícil, independientemente de que uno sea mejor o peor tirando manos. Cuando veo los récords negativos de los boxeadores que enfrentó Chávez en el arranque, puedo pensar que también podría haber perdido como le ocurrió a Argüello, que perdió con boxeadores de segunda línea en el comienzo de su carrera. Por eso intento bajarle el precio a esto de que dicen que eran taxistas los rivales de Chávez. Chávez tiene millones de méritos. Yo creo que en las contras de Chávez te digo que anoté que fue solamente campeón en 3 pesos, siempre contrastando con Durán. Acá nos aportan el dato de los salones de la fama que enfrentó el amigo de GIF. Dice que Chávez solamente le ganó a 2 y Durán a 6, por ejemplo. Yo ese dato no lo tenía, lo tomo. Bueno, podría ser uno de los contras de él. Entiendo que tampoco se retiró a tiempo. Hizo algunas peleas innecesarias, si cabe, y perdiendo con rivales de segunda línea, Willie Wise, por citar alguno. Los fallos polémicos que ya mencionaste vos, creo que a la larga también, en retrospectiva, puede Sí, que lo exceden a él, ¿no? Lo exceden, porque Chávez no totalmente. está haciendo las tarjetas. Y bueno, me parece que no hay mucho más para decir de él. Negativo, ¿no? No, no, totalmente. Derrotó a boxeadores como Frankie Randall, como José Luis Ramírez, como el Macho Camacho, como Giovanni Parisi. A ver, dejemos de lado a Lennart, que sin lugar a dudas es la victoria más grande en la historia de un boxeador latinoamericano, más importante, Claro. sin lugar a dudas. Pero si uno después analiza el segundo y el tercer boxeador más importante que derrotó Durán, con el segundo y el tercero más importante que derrotó Julio César Chávez, realmente no hay muchas diferencias. Eh, Esto es lo que marcamos. Quieren poner a De Jesús y a Barclay como importante que derrotó Durán. ¿Quién? Si hay, ¿cómo? No te escuché quién es, pues se me cortó justo. ¿A quién No, decías? por dar ejemplos de Jesús y Ah, Barclay, si Pipino quieren Cuevas, por ponerlo ejemplo. como la segunda y la tercera victoria más importante de Durán o frente a boxeadores de Pipino. mayor renombre. Bueno, Chávez tiene victoria frente a José Luis Ramírez, Giovanni Parisi, Macho Camacho, Roger Mayweather, Meldrick Taylor. Está bien, peleó contra muchos paquetes, es una realidad. Pero sacando la victoria de Lennart, no hay mucha diferencia entre las victorias, entre los rivales que derrotó Durán y los rivales que derrotó Chávez. Y si a eso le agregamos un 87-0, 89-1, campeón del mundo en 3 categorías, con defensas, no perdió frente a ningún rival que sea inferior a él en el esplendor de su carrera. Dejemos quizás de lado las últimas ni siquiera 2 derrotas, porque tuvo derrotas frente a Frankie Randall, frente a Oscar de la Hoya, en 2 oportunidades, y frente a Costa Cisiu. No perdió frente a rivales muy inferiores a él, simplemente esos 2 sobre el final de su carrera. Sí, sí, por eso digo que el mérito de Monzón es saber cuándo haber seguido, que eso no lo tuvo ni Durán ni Chávez, que en mi ranking están arriba de Monzón. A ver, me parece que en definitiva la diferencia que uno puede establecer entre Durán y Chávez, que son los nombres que más se sueltan cuando se habla del mejor latino, es sutil, y ahí sí que pueden tallar un poco los gustos. Objetivamente puedes quedarte con uno o con otro, si agarrás datos. Yo me quedo, ya te dije con Durán por qué, vos tenés a Chávez por tus argumentos. No sé si muchos de los que están acá abajo podrán decir el uno o el 2 alguien que no sea Durano Chávez, me parece, ¿no? Creo que fui el Y quédate único sin sonido. que sacó, Ah, creo que no. fui el único que sacó a uno de los dos de los 2 primeros lugares. Pero el uno creo que para la mayoría va a ser uno u otro, tal vez, más allá Sí, de los que le sigan totalmente. abajo.
Totalmente. Y si no es uno de los dos, la minoría optará, creo que por Monzón, que he visto algunos que lo ponen en el puesto número uno. Como lo marcaba yo, para seguir un poco con esto, a Monzón en el ranking histórico lo tengo 14 y a Durán 15. A Julio César Chávez en el puesto 10, muy pegadito al puesto 11. Si Ujú. bien hay poca diferencia entre Monzón y Durán, creo que Julio César Chávez le saca un escaloncito, escaloncito y medio al segundo y al tercero, que no es de mi agrado total, Julio César Chávez. Quiero también dejar claro esto, porque hay miles de grises en la carrera. Uno no tiene un boxeador totalmente de elite como rival de Julio César Chávez, al cual haya derrotado. Quizás el mejor rival, Oscar de la Hoya, no lo agarró en el mejor momento a Julio César Chávez, pero el mejor rival que No. tuvo lo vapuleó. Hay rivales importantes, sí, hay rivales importantes, Roger Mayweather, París, y ya lo mencionamos, pero bueno, Sí. tampoco es un boxeador por el cual me decante totalmente Julio César Chávez. Bueno, a veces los números hablan, las actuaciones también, a veces eso mata los gustos. En definitiva, cuando ya estamos creo que a 2 minutos al final, nos quedaron muchos nombres por mencionar o por lo menos para hurgar, para desarrollar. Si la gente lo quiere, que nos mande privado, diga por acá si quiere una segunda parte, si no pasaremos a otro tema. Creo que hemos hablado de los quizás más importantes, pero bueno, Dio con la tecla, me parece, Gerard, Pío Box. No, no es que no me gustan, realmente boxísticamente me agradan y mucho. Hay varios boxeadores que me gustan muchísimo, de hecho, no tengo problema en decirlo, el estilo de los boxeadores cubanos es el que más me gusta a mí, si hay que elegir de lleno una escuela, pero a nivel logros creo que están por debajo de los boxeadores estadounidenses. Creo que e incluso también me animaría a decir asiáticos por nombrar a Manny Pacquiao. Me gustan mucho, pero creo que logros están por detrás. yo siempre voy a poner eso en la balanza, no por haber nacido en esta parte del mundo, que el logro se revaloriza al enfrentar todas las adversidades que tiene un boxeador latino para prosperar e imponerse, apoyo con el cual probablemente cuente la mayoría de los estadounidenses que en su momento llegó a ser alguien. Bueno, estamos sobre el filo ya, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Hay que bancarlos. Los caracteriza el corazón totalmente y además tiene una muy buena línea boxística. A mí realmente me agrada mucho el boxeo latinoamericano. Es una lástima quizás a nivel de logros, si bien para muchos Durán y Julio César Chávez están dentro de los mejores cinco de todos los tiempos, yo lo veo un poco por detrás. Creo que Latinoamérica no tuvo un Manny Pacquiao, que si bien sí a nivel boxístico ha tenido alguien similar a Manny Pacquiao, a nivel logros está lejos de tener un Manny Pacquiao, o por lo menos no llegó a tener a un boxeador como el filipino a nivel logro. Yo destaco que tenemos quizá, según la revista de Ring, por lo menos al mejor super welter, al mejor mínimo, al mejor ligero, y Y eso no es Gallo. poca cosa. Y gallo. Yo Digo, igual no no es lo poca tengo cosa. como mejor ligero a Durán. No, no, bueno, yo hablo de reconocimientos así masivos, ¿no? Que Sí, después, sí. claro, los gustos cada uno tallarán. Tengo Lo miedo que tengo nos ahí coma muy el león, cerquito ¿eh? a Benny Leonard en la categoría ligera, lo tengo como el mejor 130 libras. 135 Y ni libras. hablar también, ni hablar también, como se mencionó al pasar, que mi puesto 10 es Teófilo Stevenson, ¿no? Que era como una especie de batacazo barra sorpresa, pero que yo lo puse en el puesto 10 por mi admiración al boxeo aficionado y porque no sé si en la historia hubo otro boxeador amateur que llegó a mover tanto los cimientos del boxeo profesional. Se le ofreció pelear con Fraser después del primer oro, se le ofreció pelear con Ali después de los 2 oros que vinieron, y creo que en la historia ningún amateur conmovió tanto, siendo amateur, a la escena profesional de los dos más grandes, 2 de los 10 más grandes pesados de todos los tiempos, que es Ali y Fraser, por ejemplo. Lo decía a Sí, modo de cierre porque estamos a las 21:01, che. así es, así es. Para cerrar, ya haciendo un poco de tema, Pacquiao tuvo miedo con Valero, perdón. No tuvo miedo con Margarito en Super Welter, habiendo debutado en la categoría más chica del boxeo. Creo que ya con eso dejamos un poco atrás todo. Bueno, insisto, que nos escriban por privado si quieren una segunda parte. Yo leí por ahí que algunos dijeron que sí. Hay algunos nombres para meterse un poco más. Quizá la que viene podríamos repasar 1, 2 y 3 y pasar del 3 para abajo, o lo que sea, o apellidos que quizá nos quedaron afuera. Que nos escriban por privado a vos o a mí, o abajo de los comentarios que seguramente subamos ahora el encuentro, el episodio. Cuando quedan 28 segundos, te saludo. Nos vemos el próximo jueves, Luciano. Gracias a todos los que estuvieron, ¿eh? Y nos seguimos encontrando por las redes. Hasta el próximo jueves. Chau.